Pastor que iba a abusar y enterrar a hijastra, revela desde la cárcel cómo planeó todo. La historia no comenzó el día del ataque, sino décadas atrás en la mente de un hombre que se describe como un trabajador incansable. Ramírez, nacido en Pereira pero criado en Santa Rosa, empezó a trabajar en el campo a los 11 años tras la separación de sus padres. A los 16 años, su vida tomó un rumbo religioso que definiría su identidad. Se convirtió en cantante y predicador, destacando rápidamente en su congregación. Sin embargo, Ramírez asegura que su verdadera tragedia inició en 1999, cuando participó en un grupo de liberación o exorcismo de 2 adolescentes poseídas. Según su relato, tras ese evento, quedó marcado por entidades oscuras que iniciaron una guerra espiritual en su contra, susurrándole a la mente con un objetivo claro: te vamos a destruir. Tras un divorcio causado por infidelidades mutuas, Ramírez inició una nueva relación con su actual esposa, quien ya tenía una hija de 5 años. Él decidió darle su apellido y criarla como propia, pero con el tiempo, la relación se fragmentó. Ramírez confiesa que hace años cometió un error garrafal al realizar tocamientos indebidos a la menor, lo que generó una crisis familiar que terminó en un pacto de silencio y una promesa de no repetición. A pesar del pacto, la presión interna no menguó. Ramírez relata que desde enero de 2025 empezó a batallar con pensamientos intrusivos. Afirma haber buscado ayuda médica por un impulso insaciable vinculado a niveles altos de testosterona, pero alega que la medicina no le ofreció soluciones para reducir ese deseo. Lo que antes era afecto paternal se transformó en una atracción desmedida y posteriormente en un odio incontrolable hacia la niña, a quien empezó a ver como un obstáculo entre él y su esposa. La decisión final se tomó con frialdad el lunes 28 de abril de 2025. Ramírez confiesa que el plan no solo incluía abusar y asesinar a su hijastra, sino que en su mente también rondaba la idea de matar a su propia esposa. Para ejecutarlo, utilizó el engaño. Convenció a la niña de no ir al colegio el martes 29 de abril, prometiéndole llevarla a ver una casa que supuestamente quería comprar. Ese martes, Ramírez trasladó a la menor a una finca, en una vereda de Chinchiná, Caldas. Durante el trayecto, la inmovilizó utilizando su experiencia como maestro de obra y su certificación en trabajos en alturas. Con nudos expertos, le ató pies y manos, le colocó una soga al cuello y le tapó la boca con cinta. Una vez en la cabaña, el agresor admite haber puesto música cristiana mientras mantenía a la menor retenida. Uno de los hallazgos más aterradores de la investigación fue un hueco de casi 1 metro de profundidad en la propiedad. Aunque Ramírez sostiene que era para un sistema séptico, terminó confesando que su intención real era desaparecer a la pequeña ese mismo día. La tragedia no se consumó gracias a lo que Ramírez hoy llama una intervención divina. En un descuido del agresor, quien salió de la cabaña para despejar su mente, la niña logró desatarse de los nudos que él consideraba perfectos y saltó por una ventana. Un video que se volvió viral captó el momento en que Ramírez, al percatarse del escape, perseguía desesperadamente a la menor por los senderos de la vereda. Finalmente, la comunidad intervino, protegió a la niña e intentó linchar al agresor, quien huyó en su vehículo hasta que éste quedó atrapado en el lodo, obligándolo a esconderse en el monte hasta que fue acorralado por los vecinos y entregado a la policía. El 3 de marzo del 2025, un juez puso fin a la impunidad, sentenciando a Joserley Ramírez a 43 años y 6 meses de prisión sin beneficios. Hoy, desde su celda, pide perdón a su familia y advierte a otros líderes religiosos que no bajen la guardia, mientras intenta justificar sus actos como el resultado de una batalla mental que no pudo ganar. Aparece video del momento en que acaban con músico Luder Quiñones. No hubo atraco. La ciudad de Cali, cuna de la salsa y el ritmo, se despertó con una noticia que apagó uno de sus repiques más alegres. El pasado martes, 17 de marzo, el barrio Bretaña,
en pleno centro de la capital del Valle del Cauca, se convirtió en el escenario de una tragedia que hoy enluta a la música colombiana. Luder Quiñones Echeverry, conocido cariñosamente en el mundo artístico como Junior o El Mulato, un virtuoso del timbal y pieza clave de la orquesta de Willy García, perdió la vida en un ataque que ha dejado más preguntas que respuestas. A plena luz del día, mientras el músico se disponía a abordar su camioneta parqueada en una calle de este tradicional sector, el silencio fue roto por el estruendo de proyectiles. Lo que inicialmente se reportó como un hecho confuso de inseguridad ciudadana, pronto escalaría a un caso de relevancia nacional, debido a la identidad de la víctima y a la crudeza de las imágenes que saldrían a la luz poco después. La cronología de los hechos dio un vuelco total entre el 18 y el 19 de marzo, cuando un video de seguridad inédito comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación. Las imágenes son reveladoras y contradicen las primeras versiones. En el registro se observa cómo 3 hombres armados, movilizándose aparentemente en 3 motocicletas, coordinan el abordaje contra el músico. La secuencia es de una frialdad absoluta. Uno de los sicarios se aproxima caminando sigilosamente por la parte trasera del vehículo, justo en el momento en que Luder Quiñones ingresaba al mismo. Casi de forma simultánea, un segundo sujeto desciende de su motocicleta frente al carro y dispara en repetidas ocasiones contra el artista, quien, en ese instante, se encontraba en una posición vulnerable en el asiento del copiloto. No hubo mediación de palabras, no hubo una advertencia. Fue, según los expertos que analizan el material, una ejecución rápida y unilateral. Los delincuentes, tras cumplir su cometido, huyeron rápidamente del sitio, dejando a Quiñones malherido dentro del automotor. Aquí es donde la historia toma un tinte polémico. Horas después del suceso, el general Herbert Benavides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, entregó las primeras declaraciones oficiales. El alto oficial sugirió que el músico había sido abordado en un establecimiento comercial y que se había producido un intercambio de disparos durante un aparente intento de robo de una cadena de oro. Sin embargo, al contrastar estas declaraciones con el video que emergió posteriormente, la hipótesis del robo comenzó a desmoronarse. En el material audiovisual no se observa ningún forcejeo ni el comportamiento típico de un atraco donde se busca despojar a la víctima de sus pertenencias. Por el contrario, se ve un ataque directo y premeditado que pone en duda si el móvil fue realmente el hurto. Aunque Quiñones fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, los esfuerzos del personal médico fueron en vano. La gravedad de las heridas causadas por los múltiples impactos de bala confirmaron su fallecimiento poco después. Para entender el vacío que deja esta tragedia, hay que mirar quién era Luder Quiñones. Nacido en Cali en 1974, creció rodeado de tambores y percusión, heredando el talento de una familia de músicos. Su carrera fue meteórica. A los 9 años ya brillaba en la orquesta La Octava Dimensión. Su maestría lo llevó a las ligas mayores de la salsa, siendo convocado por el maestro Cheo Angulo para el proyecto Omega en 1996. Pero quizás su etapa más recordada fue su ingreso al grupo Niche en 1998. Bajo la dirección del legendario Jairo Varela, Quiñones empezó como bongocero para luego convertirse en el timbalero oficial, participando en giras mundiales y grabaciones históricas hasta el año 2001. Su trayectoria no se detuvo allí. Aportó su talento a la orquesta de Willy Colón y pasó 3 años con la Suprema Corte del maestro Andrés Biafara. Recientemente, incluso había sido recibido con honores como embajador de una reconocida marca internacional de baquetas. La reacción más desgarradora vino de su amigo y compañero de batallas, Willy García. Con un mensaje que conmovió a sus seguidores, García lamentó la pérdida de quien consideraba un hermano de vida. La violencia me lo arrebató, expresó el cantante, recordando los más de 34 años caminando hombro a hombro, desde los días de bolsillos vacíos hasta los escenarios más grandes del mundo. Para García se ha ido un pedazo del corazón y uno de los mejores percusionistas que ha dado Colombia. Hoy el caso sigue abierto. La policía judicial ha declarado que cuenta con material clave, refiriéndose al video y otros elementos para identificar a los sicarios y determinar el motivo real
detrás de este crimen que ha silenciado uno de los timbales más importantes de la salsa. Mientras Cali llora a su artista, la comunidad exige que la investigación no se detenga hasta que se haga justicia por la vida de Junior Quiñones.